Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, lunes 10 de octubre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura, y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Y bueno, en mis escritos matutinos hablaba yo sobre la forma más apropiada de expresarse en una sociedad democrática es de acuerdo a la escritura de nuestras leyes, para ser mejor comprendidos por aquellas personas que son estudiosos en diversas materias y que conocen cuál debe de ser la forma más apropiada de comportarse del ser humano, ¿no? Y también tocaba un tema importante en relación a esa frase de esa canción que dice que qué cultura va a tener si nació en los matorrales. Bueno, la cultura que se tiene desde que se nace es del lugar donde se nace. Y decía yo que tal vez sea esta una expresión vista por estudiosos hasta con rasgos de racismo y expresada por la ignorancia de la cultura. Primeramente, si nacimos en el continente americano, somos americanos por aquello de Américo Vespucio, que de ahí viene el nombre del continente. Y en segundo lugar, si nacimos en los matorrales, esa es la cultura que tenemos. Y en tercer lugar, si estudiamos las diversas ciencias, si nos acercamos a los estudios, nos preparamos, vamos conociendo más, sobre todo si conocemos nuestros derechos, ¿verdad? Bueno, pues adquirimos más conocimientos y entonces crece nuestro nivel de percepción cultural, o mejor dicho, crece nuestro acervo, crece nuestros conocimientos, y conforme crecen nuestros conocimientos, la sana convivencia y la paz social que debe de reinar en el comportamiento de las personas, ¿verdad? Pues cada vez lo aplicamos mejor por nuestros conocimientos. Una cosa es reclamar nuestros derechos y otra cosa es saber reclamar nuestros derechos. Al hablar de tratados internacionales de la Organización de Estados Americanos, OEA, así como de la Organización de Naciones Unidas, nuestro país está obligado a respetar en las acciones de gobierno todos los derechos humanos de acuerdo a su régimen democrático. Y el poder del pueblo es la educación. Pero analizando el compromiso que tiene México ante la ONU, desde una óptica de convencionalidad de los derechos humanos, no se muestra el interés del gobierno por darle el poder al pueblo, porque el que le respeten sus derechos es que usted tenga poder. Entonces, desde el momento que no respetan sus derechos, usted pierde el poder y bueno, se convierte esta democracia con la que estamos identificados a nivel mundial, porque de hecho México se identifica como un país democrático, ¿no? Y dentro de estas democracias modernas, bueno, pues México, su democracia se convierte en tiranocracia porque usted y yo desconocemos los derechos y la forma apropiada de reclamarlos. Y aquí hemos hablado de diversas protestas, marchas y plantones que afectan el derecho de terceros. Entonces, todo eso trae una descomposición porque se promueve la industria de la reclamación y bueno, los problemas no se resuelven y van creciendo y van creciendo y van creciendo. De acuerdo a observación de personas eruditas en materia de derecho, vivimos en el tercer mundo. Tercer mundo, no hay respeto a los derechos, pero porque usted y yo no lo conocemos. Entonces, ¿cómo es posible que la Declaración de los Derechos Humanos Universales de la Asamblea General de la ONU, del 10 de diciembre de 1948, imagínense, desde 1948, en su artículo 26, nos protege el poder del pueblo textualmente así? Dice, toda persona tiene derecho, en su primer párrafo, a la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Y continuando estudiando este artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos Universales de la ONU, nos dice aquí, o sea, la Carta Magna en su artículo primero y tercero nos damos cuenta que la letra de la Constitución sí protege estos derechos, o sea, eso es indudable. Y de igual manera el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco protege el derecho, o sea, en la letra está protegido, ¿no? Pero el actuar de las instituciones encargadas o de las personas
titulares de las instituciones de proporcionar lo que ya anteriormente identificamos como el poder del pueblo, que es la educación, va en contra de los textos constitucionales y los derechos humanos universales. Pero ¿cómo es posible que estemos en el siglo XXI y que tengamos este tipo de problemas? Porque usted y yo, insisto y repito, desconocemos nuestros derechos. Entonces, si el artículo 26 de la misma declaración, en su segundo párrafo, nos dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. No existe. Pero no existe porque yo considero que no reclamamos nuestros derechos de la forma apropiada, ¿verdad? Más aún, nos dice que favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Bueno, aquí, cuando estaban aprobando los cateos militares, la ONU envió a través de su relatoría un comunicado a México, ¿verdad?, recomendándole que eso no se aprobara. Mas sin embargo se aprobó a nivel nacional. Por supuesto que tiene que bajar a los congresos, y en los congresos no creo que se apruebe los cateos militares, ¿verdad? Pero bueno, todo eso rompe el Estado de Derecho, observado desde, por supuesto, desde las ópticas de personas eruditas en materia de derecho. Entonces, ahí es cuando México se muestra en tiranocracia, pero sigue siendo la falta de conocimiento de la sociedad la que permite que todo esto suceda, cuando hay muchas formas de sancionar a los funcionarios públicos y que los órganos autónomos en ocasiones no es que desconozcan, sino simplemente no se apegan a hacer su trabajo a favor del pueblo, sino que el trabajo lo hacen a favor del gobierno en turno o los gobernantes en turno. Pero ya sin ese poder del pueblo, que es la educación y los derechos humanos inválidos, en el párrafo tercero de este mismo artículo 26 nos dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esto sí se está cumpliendo con tanta protesta de maestros, como la que hubo hoy aquí en Villahermosa del CENTE, que se tienen que aliar con delegaciones de otros estados para poder presionar al gobierno de aquí, violentando la autonomía del propio estado, ¿verdad? Y mostrándose como unas personas que reclaman un derecho, pero que desconocen, o sea, que ignoran, y son maestros. ¿Cuál es la educación que se le puede dar a nuestros hijos en el sentido del reclamo al derecho, cuando ellos mismos están violentando la soberanía estatal? Porque están llamando a personas de otros estados que vengan y que los apoyen para que después ellos vayan a otros estados a protestar. Si el presupuesto de aquí, en Tabasco, es para los tabasqueños, bueno, tienen que protestar los tabasqueños. Que vengan personas de otros estados, o sea, eso no está bien. Eso es violentar la soberanía. Pero se desconoce. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los padres que tendrán derecho preferente, como lo dice el párrafo tercero del artículo 26, a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, nosotros observamos que sí se cumple esto, pero se cumple porque hay protestas y los padres se ven obligados, o sea, compelidos, ¿verdad? Y hacen un esfuerzo sobrehumano en ocasiones, hasta tienen que trabajar doble de turno en algunas ocasiones para evitar, para enviar a sus hijos a la escuela, ¿no? Y evitar que sus hijos se queden sin instrucción primaria o secundaria, ¿no? Y ahora pues preparatoria. Y nos dice que quienes no pueden tendrán hijos creciendo sin saber del poder del pueblo, y la mayoría de la gente no puede. O sea, aquellos que hacen esfuerzo y trabajan doble son personas que tienen una buena remuneración en su empleo, pero la mayoría de las personas en Tabasco que se dedican a trabajar, y las que generan los impuestos, o las que pagan los impuestos, que genera el presupuesto que ejerce el gobierno anualmente, esa gente es sufrida, esa gente tiene problemas hasta para acceder a la comida, cuando en Tabasco hay 2.400.000 personas y 1 millón de personas tiene problemas de acceso de comida. Entonces el problema es serio, ¿verdad? Y las cosas se van a resolver en la medida que nosotros tengamos ese poder del pueblo, que es la educación de calidad y apegada a la convencionalidad. Y el pueblo que insisto, es la educación. O sea, el pueblo, el poder que tiene es la educación. Y cuando uno conoce y busca el respeto a la convencionalidad, el respeto a ese derecho plasmado, por ejemplo, en la Carta Democrática, en la OEA, y los derechos humanos de la Asamblea
de la ONU, de la Asamblea General, de diciembre de 1948. Entonces, cuando observamos cómo tenemos el país, o sea, cómo está el país, cómo estamos viviendo, las condiciones en que estamos, decimos, ¿cómo puede ser posible que existan tantos derechos, tanta protección y que nuestro país esté como esté? Porque no se hacen las cosas de forma correcta y porque se abusa del derecho, como aquí ya lo hemos dejado en claro. Mire, el día 7 salió publicada una nota en el Universal de que dice, impulsa presidencia, espaldarazo al ejército, y eso no es malo, pero aquí especifica, dice, con la presencia de gobernadores en festejos de 50 aniversario del plan DN3E, se dará respaldo a los militares. Por supuesto que en los desastres naturales, ¿verdad?, en esa resiliencia que luego se dice, pues se necesita la actividad del ejército para poder recuperar los lugares donde por algún daño meteorológico, ¿verdad?, o algún fenómeno de ese tipo, pues se dañe algún lugar del Estado mexicano, ¿no?, o digamos del país y de los estados de la República, pero no para la seguridad pública, porque la seguridad pública es civil y ya lo hemos dado claro. Si bien es cierto que la policía existe civil y militar, ¿verdad?, también es cierto que la policía militar es para guerra, ¿verdad? Y la policía civil o la policía que pertenece a la autoridad civil es para que vivamos en paz, ¿sí? Entonces, por eso es que los militares no pueden intervenir, porque cuando intervienen, también aquí nos deja claro el Universal, nada más aquí en la capital de Tabasco, el 90.7% de los ciudadanos se sienten seguros, nada más, y los militares llevan el mismo tiempo que lleva el gobierno, llevan los militares en el control de la seguridad pública del estado de Tabasco. Y cuando nosotros observamos el artículo 29, como ya lo hemos comentado anteriormente, nos damos cuenta que tienen que decir si vamos a entrar a hacer ese trabajo de recuperación de paz, digamos, y vamos a luchar contra los delincuentes, pero ahí lo dice que rápida y fácilmente. Entonces, con este tiempo que se han tardado, lo que hacen es quedar mal como una corporación de defensa nacional, ¿sí?, que defiende a los mexicanos, o sea, que nos hacen mostrar endebles, porque ¿cómo es posible que un grupo de ignorantes y delincuentes, ¿verdad?, estén cambiando la paz social por la violencia, y que ellos estén actuando y estén participando directamente en las actividades de seguridad pública y los problemas crezcan, lejos de que decrezcan? Entonces, por eso es que cuando la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice que se debe de sacar las manos de las Fuerzas Armadas, o las Fuerzas Armadas deben sacar las manos de la seguridad pública, es que deben de sacar las manos de la seguridad pública para que nos puedan regresar esa paz a la que nosotros tenemos derechos como habitantes de un país democrático. Porque si el 90, como dice aquí, el 90.7 de los tabasqueños vive inseguro o se siente temor, imagínense, el problema es serio. ¿Y cómo es posible que tengan tanto tiempo en el poder y no se ha resuelto? Entonces, ese es el problema serio que existe en Tabasco y que se puede resolver en la medida que nosotros como ciudadanos participemos ejerciendo nuestro derecho de petición, como nos lo dice aquí el artículo 7 en la fracción 4, que dice ejercer el derecho de petición por escrito en forma pacífica y respetuosa. A toda petición, la autoridad ante quien se ejercite dictará proveído, ¿verdad?, dentro de 15 días hábiles, cuando las leyes no señalen otro término. Entonces, los problemas crecen porque nosotros desconocemos nuestros derechos, y para que los problemas disminuyan, nosotros tenemos que acercarnos un poco más al conocimiento, y aquí eso es lo que hemos venido haciendo, recomendándole a usted que pues nos pongamos a estudiar un poco más y a buscar en nuestras leyes la protección de nuestros derechos. Entonces, aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme, y espero verdaderamente estos comentarios y esta forma de expresión que hemos adquirido pues sean de su agrado, ¿no? Gracias.